Hola, buenas. Por lo que le vengo a presentar acá de el movimiento rectilíneo uniforme con las siglas MRU. Bueno, en esto lo que quiero explicar a lo que quiero llegar la síntesis es explicar qué es y cuál es la velocidad, cuál es su velocidad o cómo se expresa su velocidad. En este caso, para responder a la primera pregunta, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se genera en línea recta con una velocidad constante. Es súper simple la respuesta en todo caso. ¿Cuál es su velocidad o cómo se expresa? Esto ya es un poco más complicado, porque aquí entra otra temática y empezamos a hablar de otro tema que es la velocidad. O sea que igual fundamenta mucho en el tema del MRU, pero también tiene varios conceptos claves que son para desarrollar un ejercicio que se ha planteado en la pizarra. Bueno, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de que no se puede no cambia su velocidad ni su posición. Esto va, aquí quiero hablar con esto. Es que si hablamos de velocidad, cuando va aumentando la velocidad, va aumentando acorde con el tiempo. Entonces, esto se lo voy a explicar en el siguiente gráfico. El gráfico de velocidad partida en el tiempo. Como ustedes pueden ver acá, que la velocidad en sí es una línea recta. Por lo tanto, va acorde con el tiempo y no varía su posición. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Es muy simple. Que simplemente no... O sea que la velocidad se clasifica según el sistema internacional por metros partidos por segundo y el tiempo en segundo. A lo que voy es que el cuerpo parte en reposo y se dirige en línea recta a medida que va pasando el tiempo, como ya lo dije anteriormente. Ahora aquí voy a mostrarle otro gráfico que es un poco más complicado ya que es de la posición. Acá, como ustedes pueden ver, la posición se representa como en el sistema internacional como metros y el tiempo, como ya lo dije, en segundos. Simplemente, esta, esta recta que ustedes ven acá inclinada quiere decir que a medida que va cambiando la posición del cuerpo, va también aumentando el tiempo. A lo que va esto es que también se puede saber el ángulo de alfa, que eso no es muy relevante en todo caso en este tema. Pero aún así influye mucho si ya llega una prueba y te piden calcular el ángulo de alfa. Pero simplemente hay que tener mucho énfasis con la posición, ya que importa decir que cuando nos hallamos en un ejercicio con posición, o sea que si nos representan un gráfico con posición, tenemos que tener en claro que hay un intervalo de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo está el tiempo inicial y el tiempo final. Para sacar este intervalo de tiempo, nosotros tenemos que hacer la siguiente fórmula, que es el tiempo en general, eh, tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la sigla que nosotros usaríamos como para sacar la ecuación del tiempo. Esto sí es una de las primeras partes como para empezar por decir así, para empezar el ejercicio de este gráfico. Ahora, como ya no queda mucho rescatar, pasamos al siguiente gráfico, que es el gráfico de la aceleración. ¿A qué voy con esto? Esto es súper simple. Que como dice que el movimiento rectilíneo es uniformemente y no existe aceleración. Entonces, por lo tanto, esta flecha que yo dibujé acá, o sea, la podría haber dibujado en la flecha de abajo, pero es como para que ustedes entendieran de que como no existe aceleración, el cuerpo no cambia su posición, ya que simplemente tiene que cambiar su velocidad acorde con el tiempo para que este se pueda ejercer. Ahora, vamos a ver un ejemplo, que lo tengo acá anotado en mi cuaderno. Dice, lo voy a desarrollar en una hoja por si para no incomodar. Dice que dos pueblos se distan de 12 kilómetros de distancia. 12 kilómetros. La distancia. Están unidos por una carretera recta. Y ahí un buen punto clave, ya que se supone que
por decir así, un tema importante del movimiento rectilíneo uniforme es que siempre se genera línea recta. Nunca puede ir en forma de parábola, solo línea recta. Entonces, dice, un ciclista viaja de un pueblo a otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Muy importante esto. Hay que anotar siempre los datos para el ejercicio. Son 10 metros partido por segundo. Y dice, calcula el tiempo en que emplea. Ya, como ya tenemos los datos, o sea, son los únicos dos datos que nos dan en los 12 kilómetros de distancia que tiene de un pueblo a otro y los 10 metros por segundo que avanza el ciclista de un pueblo a otro. Entonces, lo primero que hay que hacer, sacar, o sea, a cuánto equivalen los 12 kilómetros, obviamente. Entonces, fácilmente, como ya ustedes deberían saber, nosotros podemos multiplicar 12 por 1000, como un kilómetro son 1000 metros, entonces si tenemos 12 kilómetros son 12 por 1000. Entonces serían 12.000 metros. Ya, teniendo esto, hacemos lo siguiente. Tomamos el 12.000, que son los 12.000 metros, lo voy a clasificar acá. Es muy importante poner siempre la medida que ustedes están ocupando, porque así no nos enredamos. Esto es igual a la velocidad por el tiempo, que esto es igual. El tiempo es igual a 12.000 partido en 10. Y acá, pues, como por las reglas de la matemática, podemos directamente descartar el 0 acá, el 0 del 10 y el 0 del 12.000. Y quedaría 1200 partido en 1, ese sería 1200. Pero como ya lo transformamos, o sea, como ya hicimos la ecuación, el tiempo se mide en segundos, por lo tanto, ocupamos la sigla S para catalogar que son 1200 segundos, o para más bien dejar claro que son 1200 segundos. Ahora esto, tenemos que pasarlos a minutos, porque se supone que dice, calcula el tiempo que emplea. Entonces, como para dejarlo más claro, lo vamos a calcular en minutos. Tomamos el 1200 por cuánto, tenemos que tomar cuánto, o tener en cuenta cuántos segundos tiene un minuto, que son 1,60, como sale aquí. Por cada minuto son 60 segundos. Entonces, tenemos que multiplicar esto y nos daría fácilmente 20 minutos. Como ya tenemos la respuesta, ya sabemos la conclusión a la que podemos llegar, es que simplemente el ciclista demoró 20 minutos en llegar de un pueblo a otro, a 12 kilómetros de distancia. Es muy importante que siempre cuando hay una medida, o sea, una fórmula para medir más baja que la que te dan en el problema, sea achicarla, cosa de que se haga más fácil algunas veces realizar el problema, obviamente. Entonces, eso es lo que quería explicar hoy en día, y quería decir que el movimiento rectilíneo uniforme no es una unidad difícil, por lo tanto no es muy difícil de entenderla. Muchas gracias.